a la iglesia de León, que les veo más pronto de lo que creen, si el Señor permite, a nuestra amada iglesia de Cuernavaca también. Pastor Raúl ahorita está predicando el evangelio, saben que también él predica con temor, hermanos, y Dios le usa. A los hermanos de Ciudad Victoria que están en Reynosa ahorita, a la iglesia de Cuba, capítulo 9, pero no antes, o no me es permitido dar un breve resumen, apoyando ya lo que el pastor Emanuel de una manera muy clara nos dio en el resumen del sermón pasado, el capítulo 8, y tenemos que dar un ligero resumen, unos momentos, pero el día de hoy, hermanos, podemos aprender más de lo que nos imaginamos con algunas cosas claves. Este capítulo, o al menos estos primeros versículos del capítulo 9, contienen demasiada teología, soteriología, escatología, y muchas cosas tan tremendas, hermanos, que hoy podríamos llevarnos a casa y ser edificados de una manera gloriosa, porque la manera en como hoy vamos a ver al Señor Jesucristo es una manera que probablemente jamás has visto ni percibido. Ruego al Señor que nos ayude el día de hoy, hermanos. Y hoy tenemos un tema, espero poder terminar hoy. Si no traen prisa, 4 horas, ¿me permiten predicar? Gloria a Dios, hermana Yesenia. Gloria a Dios. Los demás no se asusten, era broma, Pueden irse en paz. Y hoy pusimos este tema: manifestado en gloria en su camino a la cruz. Saben que hablamos de Jesús, ¿verdad? Manifestado en gloria en su camino a la cruz. Y vamos a abarcar, si el Señor nos permite y nos da aliento, de los versículos 1 al versículo 13, hermanos. Oren hoy para que sea un culto distinto, una predicación distinta, para que no únicamente vengamos, recibamos y nos vayamos desinflados, sino que en realidad nos vayamos llenos del Espíritu Santo, llenos de la palabra y de sabiduría, para no atesorar, sino para dar a los demás también que están afuera. Familia, hermanos, vecinos, gente, jóvenes, personas que amamos y personas que no amamos. Es importante, hermanos, el sermón de hoy. Muy importante. En el relato de la transfiguración, hermanos, que hoy vamos a ver, está localizado este relato exactamente a la mitad de este evangelio. Estamos a la mitad del evangelio. Y es el clímax, hermanos, del punto decisivo de este evangelio. ¿Alguien recuerda cuál es la característica o la intención de Marcos, inspirado por el Espíritu Santo en este evangelio? Mostrar a Cristo como el siervo, como un servidor. ¿Y quién es Cristo, hermanos? El Hijo de Dios, Dios Hijo, la segunda persona de la Trinidad. Y el propósito de Marcos es que nosotros veamos a Jesucristo como quien vino a ser: siervo. La palabra siervo es muy incómoda para nosotros. Aún la palabra humillación es muy incómoda para nosotros, porque somos tan grandes en nuestro pecado, en nuestro orgullo, que cómo humillarme, cómo servir. Pero Marcos está inspirado por el Espíritu Santo para hablar a un público como nosotros, hermanos. Y este relato de la transfiguración es perfecto, hermanos, para poder reflejar lo que Marcos quiere reflejar en su evangelio. Hasta ahora, hermanos, Jesús ha enseñado y sanado a muchos. Hasta hoy, hermanos, la gente sabe que Jesús es alguien especial, al grado de que el mismo pueblo lo compara ¿con quién? Con Elías, alguno de los profetas, o con Juan el Bautista. Ellos sabían que eran hombres especiales, pero es probable que no lo vean inmensamente diferente a ellos, que lo vean parecido a ellos, los discípulos también. Ahora, hermanos, comienza una jornada hacia Jerusalén. ¿Y sabes a qué va Jerusalén, verdad? A morir. Inmediatamente antes de estos pasajes de la transfiguración, hermanos, el apóstol Pedro está confesando al Señor Jesucristo como el Mesías. Versículo 27 al 30. Tú eres el Mesías. Y no me gustaría pasar por alto la declaración de Pedro. ¿Quién era Pedro, hermanos? Era un judío. ¿Y qué quería decir el Mesías para un judío?
Probablemente para nosotros Mesías, sí, Cristo, el ungido, normal. Pero para un judío, hermanos, educado forzosamente con la ley, que tenía los salmos y que cada salmo era un canto que él se sabía de memoria. ¿Sabías? Los niños judíos entonaban los salmos de memoria. Hoy en día la traducción ha perdido mucho el orden del salmo para cantarlo. Igual las melodías, pero ellos entendían la melodía y el orden del canto, y los judíos sabían perfectamente bien acerca del Mesías. Entonces la declaración de Pedro, que es un judío, no era como la tuya y la mía, de que Jesús es el Mesías. No, hermanos, si un judío decía es el Mesías, el equivocarse, ¿sabes? Equivalía a ¿qué? A morir. A morir, blasfemia, mátenlo a pedradas. Entonces cuando Pedro declara esto, no únicamente es por hacerle la barba. Pedro impertinente y siempre tomando un lugar por adelante de los demás, impulsivo y temeroso de la crítica por lo que vemos, y se dejaba llevar fácilmente por los consejos o las corrientes de la mayoría, como lo vamos a ver más adelante y lo hemos estado viendo. Pero Pedro confiesa y dice, tú eres Jesús el Mesías. Inmediatamente después, hermanos, el Señor Jesús predice su muerte, y es un acto muy incómodo, a lo que Pedro expresa su objeción, coraje y su impertinencia, interfiriendo en los planes de Dios. Y fíjense cómo no tiene mucho sentido. Acabo de decir que Pedro es un judío que sabía que decir Mesías a alguien sin serlo era muerte. Entonces, ¿qué quiere decir Mesías? El ungido, el enviado por Dios para sanar a los quebrantados de corazón, a los abatidos, abrir la cárcel a los presos, el enviado de Dios, el Hijo. ¿Y tú crees que Pedro, con el conocimiento que te digo que tenía, sabía que el Mesías venía a morir? Pero aún así interfiere con el plan y se molesta. ¿Cómo es posible que Pedro acaba de confirmar que Jesús es el Mesías e inmediatamente después, al confirmar las profecías, Jesús mismo diciendo, es necesario que yo muera, como bien decían los profetas y la misma ley, desde Génesis 3:15, hablando del Evangelio, es la primera revelación del Evangelio, la simiente de la mujer y la simiente tuya estarán en enemistad, tú lo vas a herir en el calcañar, pero él pisará tu cabeza. Y Pedro de pronto sale de control, mas sin embargo pudimos ver reflejado el domingo pasado el amor de Pedro es el amor como el nuestro. Recordando que nosotros pasamos por alto pecados y la voluntad de Dios para no herir a nuestros seres amados. Permitimos que nuestros hijos hagan esto o aquello para dejarlos vivir en este mundo, pobres de ellos. Sufren si yo los educo conforme a la manera de Dios, brinco su voluntad. Vemos pecados en hermanos evidentes y preferimos callar por respetarlos a ellos y no respetar la voluntad de Dios. Y Pedro hizo eso, hermanos. De hecho, ¿saben qué? Vamos a ver hoy también cómo Pedro tiene mucho que ver con nosotros. ¿Tú eres Pedro? ¿Y qué dice el Señor? Y sobre esta roca, o sea, el Señor dice, yo soy la roca, tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Tú eres Pedro, tú participarás en la edificación de la iglesia. Nosotros somos la iglesia y somos los que edificamos la iglesia. Nosotros somos muy similares a Pedro, hermanos. Muy similares a Pedro. Nos sentimos protagonistas, nos sentimos importantes como Pedro. Y nos equivocamos como Pedro, nos dejamos llevar por las corrientes como Pedro y también vamos en contra de la voluntad de Dios como Pedro. El Señor Jesucristo lo reprende, hermanos, delante de los discípulos, enseñándole que la voluntad de Dios es sobre todas las cosas, aun cuando los planes son buenos. Aunque era bueno, ¿tú crees que era malo que Pedro intentara que Jesús no muriera? No, era bueno, hermanos. ¿O quién quiere que el vecino o tu pariente muera? Pero
Era necesario que Jesús muriera, y precisamente eso es lo que dice el Señor Jesucristo. Es necesario que el Hijo del Hombre padezca. Y cuando el Señor Jesús decía padecer, no era como nosotros decimos estoy padeciendo hoy. No. Era un padecimiento que Él conocía a la perfección, porque aún ese padecimiento fue orquestado por Él mismo. Él mismo orquestó ese padecimiento y puso límites como el inicio al padecimiento horrendo del Señor, hermanos. No es cosa del diablo, es cosa de Dios. Plan soberano de Dios. Y después, hermanos, el Señor Jesucristo comienza a enseñar de los versículos 34 al 38, en donde terminábamos la semana pasada, enseñar a los discípulos la naturaleza sacrífica o sacrificial del discipulado. Es la naturaleza del discipulado que no nos agrada mucho a nosotros. No te metas en mi vida, es muy exagerado, no creo que sea para tanto. El Señor quiere que vivamos y que gocemos y que hagamos lo nuestro. Cuando no, hermanos, al contrario, el Señor quiere arrancarnos del mundo a tal grado que dice que aquel que es amigo del mundo es enemigo de Dios. Nada es prohibido, pero no todo edifica. Y podemos resumir que todo lo que no glorifique a Dios se convierte en pecado cuando yo le rindo culto o más tiempo que a Dios. ¿Qué es idolatría? Rendirle más tiempo a lo que sea que no sea al Señor. Eso es idolatría, hermanos. Aunque nos pesa el saber que el Señor no quiere que yo continúe dedicando más tiempo a nada. Incluso padre, madre, hijos, trabajo. Eso es terrible, hermanos. Terrible para nosotros que somos por naturaleza egoístas y orgullosos. Platicaba en la mañana el devocional que cuando el Señor dice que nuestro primer ministerio es la familia, en el contexto escritural, no dice que podemos decir, es que como mi familia es el primer ministerio, por eso no fui a la iglesia hoy. No, se refiere a que mi familia es el lugar número uno en donde nosotros los varones tenemos que poner el tiempo y la dedicación para la edificación de mi esposa y de mis hijos a fin de que sean salvos. Manifestando frutos y no con la moda hoy en día de sobreenfatizar acerca de que somos salvados por la fe. Y que muchos cristianos aún tienen la fe que tenían antes de Cristo. La fe que decían, mi equipo, el América o las Chivas, hoy van a ganar, tengo fe. O como ayer alguien me decía en el hospital, yo tengo mucha fe en Diosito que Él va a sanar a mi hijo. Espérame, pero la fe de la que habla la Biblia es una fe muy diferente, porque es una fe dada por ¿quién? ¿Y hasta cuándo se da? Hasta que yo he recibido la gracia, hermanos, a través de la predicación del Evangelio. Es una fe que va más allá, que aún sigue siendo imperfecta, pero es una fe salvífica. Es una fe salvífica, una fe ya inquebrantable, incorruptible, que me acompañará hasta el fin. Entonces, cuando hablamos de que el ministerio principal es la familia, no hablamos que puedo tener el pretexto de ir en contra de la voluntad de Dios, como el congregarme, como el asistir a los discipulados, a la oración, a amar a los hermanos, visitar enfermos, etcétera, etcétera, por decir, es que fui con mi familia. No, hermanos. Debes examinarte si aún no ves la iglesia como lo más importante que hay en tu vida. Así de exagerado es el asunto, hermanos. La iglesia, el cuerpo de Cristo y sus actividades deben de ser para el cristiano lo más importante en toda su vida. Más que tu padre, tu madre, tu esposo, tu esposa, tus hijos. Porque aún habrá familia la cual no estará en el cielo con nosotros, pero ¿sabes con quién sí vas a estar? Con la iglesia. El cuerpo de Cristo, hermanos. Y desde ahí sabemos que la naturaleza del discipulado es muy sacrificial. Es un problema para nosotros que estamos en un mundo caído, en un mundo que ofrece tantas cosas y deleites, en un mundo que satisface las necesidades pecaminosas de cada uno, en cuanto a la moda, a la música, qué ver, qué hablar, a dónde ir. Es terrible, hermanos. Es terrible porque el pedido del Señor es radical. Es completamente en contra de lo que tú y yo quisiéramos. Es el motivo por el cual muchos se alejan de la iglesia y dicen, no, yo mejor tengo una relación con Dios yo solo, con Él. Al cabo Él y yo me comprende y sabe que yo lo amo. Esa relación no existe.
Y es por eso que el Señor llama que confiesen, que se nieguen y lo sigan. Muchos lo confiesan y lo siguen, pero sin negarse. ¿Alguien ha escuchado o ha visto algún tipo de cristiano de esta naturaleza? Confieso, Jesús es mi Señor, pero no me niego nunca y lo sigo. No, yo sigo a Jesús, sí, es que Jesús es bueno, pero la vida no refleja que hay una negación de nosotros mismos por muchas cosas. Y ojo, hermanos, esto no es algo imperativo de que tienes que hacerlo. No, insisto, es una manifestación de que en realidad tú ya has recibido gracia y una fe salvífica. Y es una manifestación en donde tú puedes hacerte un autoexamen y decir, la verdad, o sea, la neta, no tengo la fe salvífica. Tengo que buscar al Señor urgentemente, porque probablemente si hoy muero, lo único que no voy a ver es a Él. Es algo bueno, porque el Señor no vino a condenar. ¿A qué vino? A salvar. Entonces, cada llamado de atención y cada foco rojo que la palabra me indica, no es para que me salga de aquí, no, pues no soy, pues mejor me voy. No, es para que huyas al Señor Jesús, corriendo a clamar misericordia. Y aún ese actuar va a ser impulsado por gracia, porque ninguno de nosotros iría a Jesús a menos de que el Padre nos enviara. Es una bendición, todo es de Él, hermanos. Todo es de Él. Es el tema que dejamos el domingo pasado atrás, pero que nunca lo dejaremos a lo largo de nuestro cristianismo. Pero después, hermanos, de estas palabras de sacrificio y muerte, porque cuando dice toma tu cruz y sígame, no te llama a que tengas una vida totalmente feliz. Eso es algo que nuestra iglesia, por gracia, ya ha comprendido. Que no te llama a hacer lo que tú quieras y a tener la abundancia en todo. Al contrario, que hemos entendido que el camino a la cruz es de sufrimiento, precisamente porque morimos y la muerte duele. De sufrimiento, hermanos, porque morimos a nuestros deseos, a nuestra manera de ser, a nuestra manera aún de vestir, hermanos, hermanas, jóvenes. Aún eso es importante, no porque si no lo hago me voy al infierno, sino porque no reflejar a Dios precisamente me dice que estoy mal en el punto de negarme a mí. Continúo dándome gusto a mí, no gusto a Él. Eso también es un impulso para ir y pedir, dame ayuda que no puedo, o dame ayuda pues yo no he visto aún lo que tú quieras que haga. Pero todo es en gracia, todo es con gozo, todo es para su gloria. Nada nos es prohibido, hermanos, como tal. Todo te es permitido, pero no todo te conviene. Después de este llamado de sacrificio y muerte, que este llamado no ha cambiado su naturaleza. A estos discípulos en ese entonces los llamaba a morir físicamente. Los discípulos sabían que si se ponían la camisa de Cristo te ama, los iban a matar, hermanos. Y no una muerte en la noche, asfixiado por una almohada, dormido. ¡Ay, gloria a Dios! Una muerte horrenda. Arrastrados por carreta, cortados en pedacitos, vivos, sin anestesia. Todavía no había anestesia en ese entonces. La anestesia era un marro en la cabeza. Leones encima de ti, con tu familia. Imagina que hoy nos toman los romanos y nos llevan al Coliseo para sus Juegos Olímpicos, que hubo algunos gobernantes, emperadores que repitieron los Juegos porque era insaciable su hambre para matar cristianos. Era las puertas del Hades, el infierno, hermanos, en la tierra, por así llamarlo, porque los habitantes de aquellos que estarán en el infierno por la eternidad están aquí presionando a la iglesia a fin de que la iglesia negara a Cristo. Pero oh sorpresa, el hombre verdadero, el que ha confesado, se ha negado y sigue, no puede negar a Cristo, no porque sea muy valiente, sino porque el Rey de Reyes habita dentro de él y le es imposible negarlo en los momentos de tortura. Por eso cuando vemos aún, vean videos, cómo mueren muchos por el nombre de Jesús. Y que la mayoría, desgraciadamente, no son reformados, hermanos. Son hermanos que tienen un mensaje un tanto diluido del evangelio. Y aún así los masacran. Y la mayoría de ellos mueren cantando alabanzas o bendiciendo la vida de sus angustiadores. Y decimos, no, qué grandes hombres, no, qué gran Dios, que es fiel a sus promesas y dice, yo te sostendré en el momento de la angustia.
Por eso cuando Él nos llama a morir como discípulos, no me dice, ven, confiésame, niégate y sígueme y arréglatelas. No, te dice, yo haré todo, no te preocupes. Una vez que mueras, yo te doy vida. Yo mismo habito dentro de ti. Por eso es importante, hermanos, examinarnos y alejarnos de ese mensaje que vengo predicando y lo seguiré predicando, porque he visto que el gran engañador ha entrado a la iglesia reformada, convenciéndote de que es la gracia siempre ante cualquier circunstancia, aún en tu pereza, aún en tu pecado, aún en tu infidelidad, diciéndote, ay, no te preocupes, la gracia tan grande, tan amorosa, tan hermosa, que Él va a hacer, tú sigue ahí. Obviamente no te dicen sigue pecando, porque sería el diablo decirte soy el diablo, sino que te lo hacen de tal manera que dices, yo me lavo las manos y si yo sigo pecando es porque el Espíritu Santo aún no actúa en mí. No, hermanos, la ley sigue vigente. No somos salvados por la ley, pero la ley es mi margen, es mi tope, es lo que yo ahora obedezco, porque Cristo, el que obedece la ley, la obedece a través de mí. No quiere decir que Él ya obedeció para que yo no obedezca. Ojo, hermanos, ojo con ello. El Señor, hermanos, después de esto, de este llamado incómodo como es para ti, para mí, morir, y imaginamos, algunos están pensando, ¿también tendré que dejar esto? Hay algunos de ustedes que se acercan conmigo y me dicen, ¿y a poco también es malo escuchar a Vicente Fernández? No es malo, es malísima. No. La banda es el peor pecado que puede existir, hermanos, como el reggaetón. Eso, hermanos. No, pero no se trata de que esté negando algo, hermanos. No se trata de que no se te permita, se trata de que te analices qué es lo que te llena, qué es lo que buscas, por qué haces lo que haces o por qué no haces lo que no haces. Yo tengo, por cierto, algo. Si somos salvados del infierno por gracia, hermanos, también somos salvados antes de nosotros mismos. De tal manera que la gracia que está en mí día con día ayudándome es la que me va a ayudar a dejar tanto pecados como vicios, como boca maldiciente, como ira, como contienda. Porque el Señor dice que Él nos va a perfeccionar. Él nos va a perfeccionar. Que no necesitamos nada, hermanos. Que mientras permanezcamos así, para muchos es triste. No va a haber cambios que nos hagan crecer en cuanto a actividades. Al contrario, hermanos. Nosotros somos reformados porque nos seguimos reformando, buscando ser como la iglesia y las prácticas de la primera iglesia primitiva, la iglesia primitiva, hermanos. Buscamos ese molde. Si ven una alabanza sobria con una guitarra y unas voces, no es porque, los hermanos pobres no tienen bajo, no tienen sintetizador. No, hermanos, al contrario, Dios ya nos libró de eso. Ahora estamos buscando lo más simple. Estamos buscando lo que a Dios le agrada y que a mi carne no. Hemos quitado alabanzas que nos gustaban muchísimo, porque nos gustaban muchísimo y al que le tienen que gustar es al Señor. Llegará el grado que cantemos únicamente salmos, y si no es un salmo, un himno bíblico, no lo cantaremos, porque es para el Señor y no para mí. Y lo único que edifica a la iglesia es que cantemos la Biblia, hermanos. Eso es negarnos. Eso es negarnos, hermanos, y esto es doloroso. Pero después de estas palabras de sacrificio y muerte, hermanos, viene la transfiguración. Y si se dan cuenta, la secuencia que llevamos es hermosa. El Señor está progresivamente actuando en la fe de ellos. ¿Y qué crees? En la fe tuya y en la mía también. Porque estamos en la cronología que la iglesia vivió con el Jesús, con el Señor Jesús. Esa es la cronología que tú y yo hoy estamos viviendo. De la manera en cómo ellos iban siendo cambiados y moldeados. Es la manera que aquellos que no se han perdido ninguna predicación de la serie van creciendo. Y si volteas atrás, has ido cambiando porque el Señor lo va haciendo. Y es hermoso cómo aparece la transfiguración para reafirmar la identidad del Señor Jesús, revelar su gloria. Y llama también a sus discípulos que escuchen. Es decir, hermanos, la transfiguración es la validación de que Jesús es en realidad el Hijo de Dios.
Y es algo que le ruego a mi Señor que hoy podamos experimentar y sentir y creer como los discípulos que eran los predilectos del Señor para este tipo de cosas. Hermanos, lo hicieron, lo vivieron y lo creyeron. Que hoy, hermanos, podamos entender el porqué y gozarnos en aquel que estamos siguiendo día con día. Aquel que le oramos, por el cual o a través de él pedimos al Todopoderoso, que es inimaginable. No el creador de la tierra tan gigante en la que vivimos, que muchos de nosotros no conoceremos por completo, sino de todo el universo infinito, hermanos. Un universo tan infinito, tan infinito, tan infinito, que nunca de los nunca nadie absolutamente podría conocer, aunque fuese eterno. Infinito. Simplemente seguirías y seguirías y seguirías y seguirías y seguirías y seguirías y seguirías por los miles y millones y billones y sextillones de los siglos y los siglos y los siglos. Ese es el creador, hermanos. Y es tremendo lo que vamos a estudiar hoy. Tremendo, hermanos. Porque precisamente ese es el creador que vino al mundo. ¡Guau! Qué miedo, hermanos, pero qué gozo. Qué miedo, pero qué gozo. Precisamente significa la validación de Jesús. Es decir, la interpretación de que el Señor Jesús es el Mesías de verdad. Que a pesar del impacto de la proclamación de sus sufrimientos y su cercana muerte, a causa de estos sufrimientos, Él era el Señor ungido y amado de Dios. Es algo que en realidad, si lo aterrizamos, tanto niños, jóvenes, adultos, no podemos entender. Es por eso el énfasis de aquellos que tememos por gracia al Señor, de todos los días recordarte: teme al Señor, confía en el Señor, sigue al Señor, apártate del mundo, aborrece al mundo, aléjate de amistades mundanas. Aléjate, no tengas amigos mundanos. Jóvenes, no se fijen en chicas o chicos mundanos. Apártense, aunque muchos dirán: ay, ya empezó Pastor Charlie a exagerar. No es para tanto, pastor, aliviánate. Ay, el pastor. Ay. Hermanos, el que murió en la cruz es el Hijo de Dios. No es cualquiera, hermanos. No es Juan el Bautista, no es Elías, ni ninguno de los profetas. Es aquel que los creó a ellos. Es increíble quién es nuestro Salvador. Increíble. El segundo Adán, decía el hermano Mario. ¿Por qué? No porque se compare, que bien amartilla eso, nos impacta el escuchar que el segundo Adán, pero es que lo que quiere decir eso es que es el segundo servidor de Dios. Pero espérame, ¿cómo el servidor si él era Dios? Es que él vino a servir, hermanos. Es que cuando Adán, dice Pastor Sugel, Adán pecó en el paraíso, Cristo soportó la tentación en la cruz del Calvario como servidor, no como Dios. Y hoy vamos a ver precisamente estas cosas, hermanos. Es increíble al entender esto, lo que los discípulos que estaban con él entendieron. Anuncia su muerte siendo Dios. ¿Qué quiere decir el Señor? Ya dejan de dudar de la manera en cómo dudaban hasta ayer, para ahora empezar a dudar de otra manera. Porque siguen estando ciegos, hermanos. Siguen estando viendo borroso. Y seguirán, como el apóstol Pablo dice en 1 Corintios 13, que hemos hablado de este texto constantemente. El apóstol Pablo, hermanos. Pablo, el apóstol Pablo, un gran hombre de Dios, diciendo que vemos a través de un espejo oscuramente nublado. Eso nos hace sentir bien. Porque si eres tú honesto contigo mismo y examinas tu fe, probablemente dices: me saco un -0. Porque sí creo, pero no creo, dudo y a veces no dudo, y es algo extraño. Es normal ver empañado. Este mundo está así de sucio y de contaminado. Tan contaminado que no nos permite ver al Señor tal cual es.
tan contaminado, hermanos, que aún no nos damos cuenta que estamos intoxicados de contaminación. Por eso hablamos de que el pecado es tan grande, hermanos, y tan tremendo y tan horrendo como aquel que lo manipula y lo maneja a diestra y siniestra, que es Satanás, el padre de la mentira. Hermanos, cuando el Señor dice no llames padre a nadie, refiriéndose que padre es la máxima autoridad, como es en el hogar el padre. Hermanas, aunque no les guste, como también tu parte es muy importante para que el padre sea padre. Pero cuando dice padre, y él se llama padre, y dice el padre de la mentira, imagínate la clase de mentiroso que es. Tan mentiroso que probablemente muchos están hoy en día engañados por muchos que no son del Señor y parece que son del Señor. Increíble que digas, pero ¿cómo? Es lo mismo que pensaron los discípulos de Judas, ¿recuerdas? ¿Qué ministerio tenía Judas? ¿Y qué es lo que más cuidamos y por lo que más sufrimos en la iglesia? Dinero. Imagínate Judas. Judas no era el malo, así como los hagan las películas, tatuado de la cara y malo. No, hermanos, Judas yo pienso que era la oveja más bonita de todos. El más tranquilo, el más amoroso. Hizo milagros, muchas cosas, hermanos. Y mira lo que hizo Judas para cumplir el propósito de Dios. No lo tomó por sorpresa. Entonces, hermanos, la sección de este evangelio en que se relata la transfiguración está unida por ambos lados de la sanidad de un ciego. La que vimos, del ciego de que no había nacido ciego y el ciego que nació ciego, más adelante en el capítulo 10. Pero aún esto, hermanos, viendo tantas cosas, los discípulos permanecen ciegos aún, o parcialmente ciegos, durante todo este episodio. Aunque vimos que Pedro tiene un buen principio al identificar a Jesús como el Mesías, su respuesta a la predicción del sacrificio de Jesús no lo manejó claramente, sino al contrario, mal. Y él se ve mal a él mismo. ¿Por qué digo esto? Porque recuerda que este evangelio también es llamado el evangelio de Pedro. Porque Pedro es el maestro de Marcos y es lo más probable que Marcos relata muchas cosas, pero muchas otras son dictadas por Pedro. O sea, Pedro cuando se manifiesta aquí como un tonto, es porque le dice, Marcos, la verdad yo fui un tontazo, ahí ponle para que entiendan que fui un tonto. ¿Me explico? ¡Qué hermoso, hermanos! Pedro reconociendo su inestabilidad en cuanto a la fe del Señor, y él mismo dicta y pone ahí para que toda la iglesia, en los miles de años que vienen, sepan quién yo era. Y si podemos conocer a Pedro bien, en su parte más fuerte es aquí en el Evangelio de Marcos. Ay, Pedro, otra vez Pedro. Pedro, ¿cómo se te ocurre? Pedro, es Pedro quien dicta a Marcos, hermano, esta escritura. Es como una manifestación de saber que los cristianos confiesan su pecado. Los discípulos, hermanos, permanecen ciegos un buen tiempo. La familia de Jesús permanece también parcialmente ciega. Uno de sus hermanos, Santiago, el hermano de Jesús, hijo de María. El que escribe, hermanos, aquí, esta carta no es un apóstol. Aunque muchos hermanos creen que es el apóstol, pero no es ninguno de los Jacobos, ni menor, ni mayor de los apóstoles, sino es el hermano de Jesús, líder de la iglesia. El hermano de Jesús, imagina qué belleza. Pedro, hermanos, responde de la manera incorrecta, porque espera un tipo diferente de Mesías. ¿Recuerdan qué esperaba Pedro? Un Mesías victorioso con corona, derrotando a Roma y a los fariseos. Qué bueno, van a derrotar a Roma, nuestro rey. Y la gente lo quería coronar como rey. Recuerda que ellos lo veían a Jesús como la oportunidad de salir de la opresión temporal, que es una clara manifestación de lo que el mundo hace para con el Señor. Lo buscan para salir de sus apuros temporales. Pero no, hermanos, no entendían que Él no era un simple gobernante, sino era el Hijo de Dios en la tierra. Eso es asombroso, hermanos. Increíble. El Hijo de Dios en la tierra es algo impresionante.
Un hermano pastor predicaba acerca de esto, ayer les platicaba. Hermanos, para que nosotros podamos entender un poquititito qué significa esta tierra, los habitantes. ¿Qué pasa si no te bañas? Hiedes. ¿Sí o no? Horrible. A muerte. ¿Qué pasa si no lavas tu boca? Te pudres. ¿Qué pasa si no te cortas tus uñas, si no te aseas? Te echas a perder, salen gusanos literalmente de las cabezas no lavadas. ¿Qué quiere decir eso? Nosotros decimos, pues es normal, pues claro, tienes que asearte. No, hermanos, la creación fue hecha por Dios para que no pereciera. Y por el pecado entró el mal al mundo y la muerte con ella. ¿Y el Señor es eterno o no? Perdón. Es puro, santo, santo, santo. Ve a dónde se vino a meter. Literalmente, hermanos, para el Señor, una cloaca para nosotros es más limpia que lo que es el mundo para Él. Y tú puedes decir, ay, cuidado, lávate, te metiste a una agua negra. Como cuando la sacamos del otro lugar de reunión. Todos contentos y no les dijimos, pero lo que sacaron son agüitas negras con lluvia. A baldes y otros hasta en la boca. ¡Ay, me cayó! ¡Wow, hermanos! Pero si sacamos un buen. Ahí estaban los hermanos Cari, Alex y todos hermanos los que fueron. Pero para el Señor es peor. Para el Señor entrar al mundo es entrar a un mundo de muerte en donde Él viene como hombre. ¿Sabes a qué? A morir también. Siendo perfecto, hermano, siendo eterno, siendo puro, más que un bebé que nosotros podemos tener en las manos. Perfecto, nada de maldad, ni un mal pensamiento, sin dolor, vino a experimentar dolor, se enfermó del estómago, tuvo frío, tuvo hambre, tuvo miedo. Hermanos, el Hijo de Dios. Por eso la iglesia prevalecerá hasta el fin, porque el Señor la compró con su sangre. Por eso la iglesia refleja santidad y no podemos parecernos al mundo. Aunque no nos gusta, hermanos, representamos al Señor Jesucristo como embajadores. No representamos a un rey, no representamos a Juan el Bautista, no representamos a los profetas, no representamos a ningún presidente, representamos al Hijo de Dios que vino a vivir como siervo a esta tierra asquerosamente sucia hasta la muerte. Durante esta transfiguración, hermanos, el Señor Jesús nos dice muy poco, y es lo que vamos a leer a continuación. En Marcos, capítulo 9, versículo 1 al 13, manifestado en gloria en su camino a la cruz, y gracias a Dios por este resumen. Dice, también les dijo, por eso tuve que hablarte todo esto pasado, porque decir también quiere decir que algo más pasó antes, y es lo que vimos. Amén. Hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que hayan visto el reino de Dios viniendo con poder. Esto es uno de los pasajes más sacados de contexto en la doctrina del dispensacionalismo hoy en día. Los que están esperando ser raptados. Pero en realidad dice otra cosa. Después dice, si te das cuenta, hay un tema que es por hombres, no es inspiración del Espíritu Santo, sino engloba el contexto, y dice la transfiguración. Parece que este versículo 1 del capítulo 9 está como apartado, ¿te das cuenta? Al menos en la Reina Valera. En Américas está continuo, en la 1602 y otras traducciones, no hay separaciones, está todo junto. También les dijo, de cierto os digo que hay algunos de los que están aquí que no gustarán de la muerte hasta que haya visto el reino de Dios viniendo con poder. Y después dice, 6 días después, ¿de cuándo? De ese día que les dijo que había algunos que no iban a morir hasta ver el reino de Dios. Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan y los llevó aparte solos a un monte alto y se transfiguró delante de ellos. Sus vestidos, hermanos, se volvieron resplandecientes, muy blancos como la nieve, tanto que ningún lavador en la tierra los puede hacer tan blancos. Y les apareció Elías con Moisés, que hablaban con Jesús.
Entonces Pedro dijo a Jesús: Maestro, bueno es para nosotros que estemos aquí, y hagamos 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Porque no sabía. ¿Qué dice, hermanos? Ay, Pedro. Confesión de Pedro para Marcos. Marcos estaba tan torpe, tan impresionado, tan impactado, que anota ahí: soy un tonto, no sé lo que hablo. Wow. No sabía lo que hablaba porque estábamos espantados. Entonces vino una nube que les hizo sombra, y desde la nube una voz que decía: este es mi hijo amado, a él oíd. Este es mi hijo amado, a él oíd. Esta palabra, a él oíd, hermanos, engloba mucho. Y luego cuando miraron, no vieron más a nadie consigo, sino a Jesús solo. Y descendiendo ellos del monte, les mandó que nadie dijese lo que habían visto, sino cuando el Hijo del Hombre hubiese resucitado de los muertos. Es decir, pasa ahora el mensaje a la resurrección después del sufrimiento. Está resumiendo el Señor: no hablen ni aún en mi muerte, que ya les anuncié, sino hasta que resucite. Y guardaron la palabra entre sí, discutiendo qué sería aquello de resucitar de los muertos. ¿Cómo? ¿Qué estará diciendo el Señor? Y le preguntaron diciendo: ¿por qué dicen los escribas que es necesario que Elías venga primero? Respondiendo él les dijo: Elías a la verdad vendrá primero y restaurará todas las cosas. Y como está escrito del Hijo del Hombre, que padezca mucho y sea tenido en nada. Pero os digo que Elías ya vino y le hicieron todo lo que quisieron, como está escrito de él. Amén. Elías ya vino. ¿Recuerdan una manifestación de Elías sufriente, declarado con el espíritu de Elías, el coraje de Elías, la pasión de Elías? Juan el Bautista. ¿E hicieron algo malo con él, como dice la Escritura? Bueno, le cortaron la cabeza y la pusieron en una charola. Hicieron lo que quisieron con él. Hermanos, entonces, el pasaje que estamos viendo antes de Jesús le dice a sus discípulos que tiene que sufrir la muerte como el único medio posible para establecer el reino de Dios en un mundo pecador como este, que hemos ya descrito muy bien, hermanos, y creo que a profundidad, y faltó más. Les invita a seguirle en medio de esto, aunque tienen que tener en cuenta que ellos van a morir por seguirlo, hermanos. Esto sigue vigente, recuérdalo. No es: pobres discípulos, pobre de ti también y de mí, que es necesario padecer por un poco de tiempo, no por tu pecado, sino por seguir al bueno y justo que se hizo hombre para morir. Amén, hermanos, ¿o no amén? Gloria al Rey. Y en esta ocasión, hermanos, el Señor Jesucristo está apaciguando un poco el ambiente para ellos y el temor de seguirlo y morir, porque si yo te digo que hoy vamos a morir, pues muchos, como decía Pastor Emanuel, van a salir corriendo. Hermanos, gloria a Dios, hoy llega el día glorioso de nuestra redención, hermanos, y vamos a ver la gloria de Dios. Viene toda la iglesia católica romana con antorchas, espadas y pistolas, y nos van a matar ahorita, hermanos. Así que cantemos alabanzas, gloria a Dios. Abro mis ojos y probablemente estoy solo aquí. No es cómodo, no es algo que digamos: sí, voy a morir, porque aún nos aferramos al mundo y lo que menos deseamos es morir. Pero ¿quién quiere ir al cielo, hermanos? Lo he preguntado antes. Amén. ¿Y quién quiere morir? Y entendamos el contexto de morir. No morir porque ya estamos cansados de ser pobres, o morir porque tengo una enfermedad, o morir porque ya nadie me quiere. No. Morir por Jesús, actuando en bien. Teniendo una familia hermosa como la que la mayoría de nosotros tenemos. Una iglesia hermosa como nosotros, hermanos. Que cada vez más nos deseamos más, nos gozamos más, nos amamos más, nos frecuentamos más a los que tienen comunión cercana. Otros podrían decir: no, pero no, oye, tan bonito que está aquí, no le estamos pasando. El mundo no está como dice Pastor Charlie. Mira las Bahamas y mira allá Hawái, Tailandia, las playas azules, turquesa y los peces. Sí, hermanos, la creación del Señor es hermosa, es tan perfecto que aunque esto está descompuesto, sigue siendo hermoso. Pero imagina el lugar en donde hoy el Señor está,
en su tiempo, reinando junto con sus santos y los ángeles y los perfectos animales en una tierra restaurada, sin dolor, sin llanto, sin padecimiento. Imagina el lugar en donde Jesús, al que le fue dada toda la potestad, el que tiene toda la majestad, reinará por la eternidad. ¿Cómo será ese lugar? Nuestra mente finita no puede imaginarlo, hermanos. Pero cuando conocemos al Hijo de Dios, sufriente, resucitado, nosotros experimentamos dolores frecuentemente y un poco de turbación. Decimos: Señor, espero que tú ya puedas venir. Pero esa declaración es dicha fielmente o confesada fielmente cuando nosotros sabemos que mi esposa, mis hijos han sido evangelizados y ellos en realidad han creído en Cristo Jesús. Antes mejor no digas que venga. Mejor dile: ten paciencia, Señor. Ten paciencia en lo que mi familia es convertida. Mis hijos son convertidos. Mis vecinos que amo son convertidos. Toda la gente es convertida, Señor, porque yo no quiero que ninguno vaya al infierno. Espera un poco, por favor, no vengas aún, Señor, porque ellos siguen necios. No permitas que se endurezcan, porque ellos siguen necios, Señor. Espera un poco. Si es tu situación, oremos para que el Señor aún no venga. Pero si tu situación es que ya estás padeciendo las marcas de Cristo en tu cuerpo, sigamos orando: Señor, ya ven. Si ya has perdido seres queridos que son salvados por gracia, y estás llevando una carga pesada y sigues a Cristo fielmente, ven, Señor Jesús. Aunque nuestra oración no va a forzar la voluntad de Dios, sino únicamente confirma que yo tengo confianza en el Todopoderoso. En esta ocasión, hermanos, estamos viendo en estos pasajes, Cristo va a manifestarse a ellos de una manera sorprendente. Y les deja claro quién es, hermanos. Les deja claro quién es. Y había algo que también el Señor quería mostrarles con esta manifestación en gloria. Recuerda estos pasajes que estamos resumiendo y recordando. El Señor Jesucristo les acaba de decir que el reino no va a ser establecido en la tierra hasta su segunda venida. Entonces surgía la duda razonable de que si ellos mismos podrían llegar a participar en él o ya habrían muerto para ese momento. El Señor les dijo, el versículo 1, de cierto os digo que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que no haya venido el reino. Decían: vas a vivir tú, voy a vivir yo, ¿quién va a morir? ¿Quién no va a morir? ¿Quiénes serán? En ese caso, hermanos, ¿qué sentido tendría la cruz si la gente muere y no pasa nada? Y ellos estaban pensando, hermanos, si nunca iban a llegar a disfrutar de ese reino, ¿de qué serviría? ¿Qué sentido tenía el sufrimiento y la abnegación? Pues ellos pensaban como tú y como yo. Ellos decían: si el reino llega y ya estamos muertos, ¡qué chiste! No podían entender. Así que después de tanto sufrimiento, de anuncio de su padecimiento, del anuncio sacrificial del discipulado, Él ahora les da una excelente noticia, no verbal para unos oídos incrédulos, sino visual, para ojos que ven un tanto nublado, hermanos. Y eso lo usa el Señor para fortalecer a sus apóstoles y también a todos los creyentes como tú y como yo. Y que el Señor Jesucristo, hermanos, hoy nos saque de aquí con una fe fortalecida. Que el Señor Jesucristo hoy nos saque de aquí en el nombre de Jesús, hermanos, con una fe fortalecida. Diferentes, hermanos, pensando que esto vale la pena. Creyendo, hermanos, que Cristo vive. Y no confesando con los dientes, sino con la convicción verdadera. Como decía Pastor Emanuel, aún entregarnos a muerte, sabiendo que vale la pena. Para que nuestros funerales, hermanos, podamos llegar con las familias de los caídos y les digamos: no te preocupes, recuerda nuestra esperanza. Recuerda lo que leemos, lo que pedimos, lo que
Predican los pastores de la iglesia. Recuerda, tú ten paz, adelante. Él se adelantó. No es una derrota, sino es una victoria. Pronto lo vamos a ver. Con esa convicción verdadera que únicamente sale, hermanos, de un corazón convencido de quién es el Señor. Lo demás es tibieza, hermanos. Y de pronto están ahí estos hombres. Ahí enfrente, hermanos, de ese lugar en donde el Señor Jesucristo sube. Pedro, Jacobo y Juan. Estos hombres han sido participantes, vamos a ver más adelante, de muchas manifestaciones del Señor. Y lo van a hacer más adelante también. Los lleva aparte solos a un monte alto y se transfigura delante de ellos. Es decir, ellos no están abajo, Él no subió, sino dice que los lleva con ellos. Y esta traducción, hermanos, es muy fiel. De los textos originales o del lenguaje original, cuando dice y los llevó, quiere decir que van con él. No que los llevó hasta ahí y después él subió, no, van con él, están ahí y en ese momento se transfigura. La mejor traducción de la palabra transfiguración es metamorfosis, y la mejor manera de poder expresar que es metamorfosis es imagina una oruga entrando a su capullo y saliendo mariposa. ¿Cómo entró? Como una oruga. ¿Y cómo salió? ¿Es diferente o no? Entonces, transfiguración no es de que el Señor Jesús parecía, pero no. Completamente transformado. Lo más increíble, ¿qué crees que estaba sucediendo ahí? De cierto les digo que algunos no verán la muerte hasta que el reino de Dios se manifieste. Es decir, el Hijo perfecto manifestándose delante de ellos como hoy es, hermanos, a la diestra del Padre. El Hijo perfecto de Dios, despojado de toda belleza, se manifiesta a ellos como ha sido por la eternidad. Es increíble. Manifestado como nadie nunca jamás lo había visto a esos tres discípulos. Y mira, nada más y nada menos que Elías y Moisés platicando con él. A veces podemos honrar más la vida de Moisés y Elías. Y a Jesús lo vemos como lo que vino a hacer, cumplió su propósito, hermanos. Siervo. Siervo. Por eso muchas iglesias, hermanos, dispensacionalistas sobre todo, o pentecostales, predican más acerca de los hombres de Dios que del Dios de los hombres. Y se escucha Gedeón y Moisés, y qué hizo, qué deshizo, y Jesús lo dejan allá porque lo ven como lo que verdaderamente vino a ser, un siervo. Es impresionante, pero imagina ahí, hermano, con ellos platicando. ¿Qué platicaban? Ahora, estos hombres, los discípulos, saben qué está sucediendo, y saben quiénes son Elías y Moisés por la Escritura, pero ¿cómo saben que son ellos? ¿Qué habrá pasado ahí? Discípulos, Moisés y Elías. Les presento al profeta y al portador de la ley. ¿O qué? ¿Cómo ellos supieron quiénes eran? Fue tan segura esa manifestación. Hermanos, ellos quedaron sorprendidos. ¿No vieron más adelante que Pedro dice, no sabía ni qué hacer? No sabía ni qué hacer. Mira, para poner un ejemplo literal y muy insignificante comparado con ello. Imagina que tocan a tu puerta y sales y Enrique Peña Nieto. Hola, buenas tardes, ¿cómo estás? Buenas tardes, vengo a comer a tu casa. Las hermanas saben hacer escándalo, hermana, ¿sí o no? ¡Ah, Peña Nieto! ¡Peña Nieto! Y nosotros en la tele tira así, dile que mañana lo busco. Pero sí puedes más o menos sentir eso. Imagina al artista que seguías, claro, cuando estabas en el mundo, ¿verdad? Que seguías así con mucho ánimo. Imaginen jóvenes jóvenes, niñas, adolescentes, Maluma, en la puerta de tu casa, ¿no? Claro, cuando te gustaba, ¿no? Cuando era. Ahorita yo sé que eso no, eso es casi pecado. Pero imaginen, hermanos, al Señor Jesús ahí, con ellos, frente a ellos,
frente a los apóstoles y estos apóstoles saben quién es Elías y saben quién es Moisés. Entonces es cierto, y sin embargo, hermanos, que el reino tenía que ser manifestado, verlo con sus ojos. Por un momento Cristo fue manifestado tal cual es, en gloria. Y miren, vayan a Filipenses 2, hermanos, y no voy a irme muy lejos, pero solo quiero que vean lo que significa esto para los apóstoles. Dice el versículo 6, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como a cosa que aferrarse, sino que ¿qué? Se despojó, hermanos, y tomó forma de siervo, hecho semejante a los hombres. ¿Qué quiere decir? Eso ya lo hemos leído antes. Quiere decir que el Rey glorioso, lleno de majestad, no se manifestó en el mundo, hermanos, como lo que era, sino se manifestó como un sirviente. Decía un hermano del cual aprendí mucho para predicar este sermón. Decía, hermanos, si nosotros vamos al pasado, al tiempo de Jesús, y de pronto vemos que está la iglesia ahí reunida, nosotros no reconocemos quién es Jesús. ¿Sí me entiendes lo que quiero decir? Si vamos, hermanos, y nos ponemos ahí junto con los discípulos y la gente, si no estuviera hablando alguien como importante ahí, no sabríamos quién es Jesús. Insignificante. Por esto también entendemos un poco a los discípulos, a los fariseos, a los escribas, porque Jesús era insignificante en el sentido físico. Entonces la costumbre que tenían ellos era ver a las personas de poder vestidas y con un porte muy altivo que manifestaran físicamente el poder que decían tener o tenían. Pero en el caso del Señor Jesús, sin pecado, sin orgullo, sin vanidad, era todo lo contrario. Se despojó, hermanos. Se despoja. Entonces, todos los anuncios y manifestaciones únicamente eran una sombra de quién eran, pero los apóstoles dudaban por lo que él aparentaba, porque dice aquí esta carta que se despojó. Entonces la transfiguración tiene un peso muy grande, y por eso ruego al Señor que hoy el Espíritu Santo pueda impactarte también a ti, que aunque no veamos como ellos la transfiguración, la podamos recibir por la poderosa palabra y creamos que a quien seguimos es al Hijo de Dios, hermanos, para que nuestra vida sea trastornada y podemos decir al pecado: apártate, pecado, porque mi Señor, mi Dios, despojado de toda gloria y majestad, cargó mi suciedad. Despojado, hermanos, por completo. ¿Qué quiere decir? Miren, vayan a Juan, hermanos, capítulo 17. No quiero irme de ahí, prometí que me quedaría en Marcos, pero es necesario. Hermanos, el Señor Jesucristo, ¿podrías prenderlo, hermano, por favor? El Señor Jesucristo está orando por sus discípulos, por ustedes y por mí. Está orando por sus discípulos, por ustedes y por mí. Dice: Padre, la hora ha llegado. Bien, tu Hijo te glorifique a ti, como le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que le diste. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero. Por eso, glorifícame, que te conozcan, que sepan que yo soy Dios. Es un lenguaje difícil de entender porque la Trinidad es un misterio. Padre, glorifícame para que vean
Mi gloria, la gloria de Dios de la cual me despojé. Fíjate, tengo cuidado en decirte lo que te estoy diciendo. Porque sí, Jesús era 100% Dios y 100% hombre. Pero mira lo que dice aquí en el versículo 4. Yo te he glorificado en la tierra, siendo siervo, siendo como hombre. He acabado la obra que me diste que hiciese. Cumplió la misión, hermanos. El Señor salvó a los suyos. Dice el versículo 5, ahora pues, Padre, glorifícame a tu lado con aquella gloria. ¿Qué quiere decir aquella gloria, hermanos? Que tuve, que tenía. Con aquella gloria, la palabra clave, que tuve. O sea, el Señor Jesucristo, teniendo todo el poder y la majestad, vino sin gloria. Sin gloria. Glorifícame con aquella gloria, Señor, que tuve contigo antes de que el mundo fuese. Lo que ellos están viendo, hermanos, es algo impresionante que solo la gente celestial, hermanos, ha percibido, y estos apóstoles lo percibieron también. Vayan un momento a Apocalipsis capítulo 6, Apocalipsis capítulo 19, versículo 6. Apocalipsis 19, versículo 6. Escuchen esto, hermanos, para poder entender qué es lo que nos está tratando de decir la transfiguración, qué manifiesta. Dice, y oí como la voz de una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas, y como la voz de grandes truenos que decían, ¡aleluya! ¡Aleluya! Porque el Señor nuestro Dios Todopoderoso reina. Es algo que no decían sus discípulos ni sus apóstoles por la persona de Jesús humana. Pero ve la gloria que tiene nuestro rescatador. Porque es todopoderoso y reina. Mira el versículo 11. Entonces vi el cielo abierto y he aquí un caballo blanco. Y el que lo montaba se llama Fiel y Verdadero y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como de llama de fuego y había en su cabeza muchas diademas y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Mira lo que dice el versículo 13. Estaba vestido de una ropa teñida de sangre. Hermano, sangre derramada por ti y por mí. Y su nombre era el Verbo de Dios. Juan 1. En el principio era el Verbo. Y el Verbo era con Dios y el Verbo era Dios, hermanos. Y los ejércitos celestiales vestidos de lino finísimo para presentarse delante del Rey, hermanos. Blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. De su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones. Y él la regirá con vara de hierro. Y mira lo que dice esto de aquí. Y él pisa el lagar del vino del furor. ¿De qué? Y de la ira del Dios Todopoderoso. ¿Qué? El lagar, hermanos, es el lugar en donde ponen las uvas y las pisan para sacar el vino. Y el Señor Jesucristo está diciendo, hermanos, que Él pisa el lagar del vino del furor. O sea, que se baña los pies y el cuerpo se salpica de la ira de Dios Todopoderoso por ti y por mí. Dice el versículo 16. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Jesucristo, hermanos. Por eso los discípulos se quedan confundidos. Se quedan confundidos y lo ven ahí. Por primera vez lo ven como quien es. Y ellos saben ahora sí quién es. Saben quién es. Cristo muestra, hermanos, toda su gloria y toda su majestad por un breve momento. Y están estos dos hombres. ¿Por qué Elías y Moisés? Moisés está representando la ley y Elías a los profetas. Y recuerdas lo que dice la Escritura. Dice, es aquel del cual hablaban la ley y los profetas. Y es como si ellos llegaran y le pasan la batuta. Ahora te toca a ti, Jesús. Pero yo lo que te aseguro que Jesús no se apoyaba en ellos. Oh, voy a morir, Elías y Moisés. No, hermanos, no.
sino que ellos iban a darle alabanza a Jesús y a decirle: Jesús, llegaste, gracias, porque por tu sangre nosotros también seremos salvados. Iban a alabarlo, animarlo, hermanos. Jesús, has cumplido, has llegado, está aquí, la redención está en la tierra. A pasar, hermanos, la batuta, la carrera de relevos, que el Señor Jesucristo fue el campeón y el valiente, hermanos. Qué bendición, hermanos, ese momento donde hace participante a la iglesia, representada por estos apóstoles, para que crean quién soy. No soy un hombre. El pueblo me dice que puedo ser un profeta, o puedo ser Elías, o puedo ser cualquier otro, pero no, véanme, soy yo, el Hijo de Dios, Dios en la tierra. Vean Apocalipsis 6, no puedo evitarlo, hermanos. ¿Quién es Jesús? Dice 6, versículo 12, hermanos, esto va a suceder. Dice: miré cuando abrió el sexto sello, y he aquí hubo un gran terremoto, y el sol se puso negro como la tela de silicio, y la luna se volvió toda como sangre. Aquí la gente teme: oye, el Apocalipsis, el fin del mundo, la gran tribulación, y se pierden de lo más importante, hermanos. Dice: las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra, como la higuera deja caer sus higos cuando es sacudida por un fuerte viento. Imagina, hermanos, la tierra. El problema no es el temblor, el problema no es la gran tribulación, el problema es que el Hijo de Dios viene, hermanos, y la bendición también. Dice: y el cielo se desvaneció como un pergamino. Trata de visualizarlo. Como un pergamino que se enrolla. Y todo monte, toda isla se removió de su lugar. Y los reyes de la tierra, y los grandes ricos, y los capitanes, y los poderosos se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes, y decían: caed sobre nosotros y escóndenos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero. Imagina, los poderosos, los autosuficientes, los que están enseñoreados en su vida, en su vanidad, los incrédulos: montes, escóndenos, caigan sobre nosotros, pero escóndenos de aquel, del Hijo de Dios. Ay, pero es que Cristo es amor. Sí, hermanos, manifestará su amor para nosotros. Pero los poderosos, los seguros de sí mismos, hermanos, los falsos, los mentirosos, los hipócritas, aquellos que tuvieron en la creación el conocimiento de que Dios existía, como dice Romanos 1:20. Escóndenos. Dice el versículo 17: porque el gran día de su ira ha llegado, ¿y quién podrá sostenerse en pie? Por eso el nombre de nuestra iglesia: y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. Pero antes dice algo, hermanos. ¿Qué dice? ¿Qué dice? Se doble toda rodilla. Y todos dicen: sí, amén. No, de terror, hermanos, de temor, de estar delante del santo, del perfecto, el último día en donde ya no hay oportunidad de arrepentirnos, de cambiar las cosas. Espérame poquito, ahorita vengo. No, hermanos, ya se ha acabado todo. Las rodillas caerán, y ¿sabes qué? Ninguna rodilla dejará de doblarse, hermanos. Ninguna rodilla. Esto va a ser un acontecimiento que sucederá. Es lo único que hace falta que suceda, hermanos, que venga el Señor. Es impresionante. ¿Por qué el Señor quiere 3 discípulos para dar testimonio hoy de esto? Lo primero que notamos, hermanos, es que el Señor Jesucristo ha escogido a estos 3 discípulos cuando llevó a cabo la resurrección de la hija de Jairo. Capítulo 5, versículo 35 al 42. Más adelante también vemos que estos 3 discípulos los aparta a orar en el Getsemaní, en el capítulo 14, que vamos a ver si Dios permite. Y podemos decir, hermanos, que fueron testigos del glorioso poder de Cristo para resucitar a los muertos, y también de sus momentos de mayor angustia.
Y sin duda, hermanos, el Señor los estaba preparando para algo especial. Pero también la ley de Moisés, ¿recuerdan estudios pasados? Deuteronomio 19, exigía o requería 2 o 3 testigos. ¿Y sabes qué quería el Señor? Que este testimonio fuera sellado por 2 o 3 testigos. Gente que tenía temor a mentir. Para cuando te preguntas, ¿será verdad? Hermanos, hay testigos de esto. Temerosos de Dios. Que es verdad todo esto que estamos aquí estudiando, hermanos. Que no va a ser en vano nuestro tiempo aquí perdido. Que no va a ser en vano, hermanos, la oración. Que no va a ser en vano la exhortación. Que a lo mejor ahora los pastores, sobre todo de esta iglesia, pueden caerte mal por exagerados. Pero dirás, Señor, gracias. Gracias, Señor, porque me hablaste claro la verdad. Y hoy soy salvado de la ira del Padre. Y ahora estoy contigo por siempre. Reinando contigo, no porque seamos dioses, como dicen algunas sectas, sino porque somos hijos. A semejanza del Señor Jesucristo. Pero se transfigura, hermanos, con ellos. Y esta transfiguración consiste precisamente en manifestar esa verdadera naturaleza de la que estamos hablando, de la que la revelación, el Apocalipsis habla. O sea, Dios hombre retirando el velo que normalmente oculta su gloria. Dios hombre retirando el velo que dice Pablo del espejo oscuramente nublado. Sí creo, pero no, y falta dinero y ahí voy y pido en lugar de clamar. O tengo problemas, hermanos, y voy y hablo con los hermanos antes de hablar con él. O tengo cualquier necesidad o miedo por enfermedad, por muerte, y busco a los demás en lugar de él. Ese velo fue quitado y sus apóstoles lo vieron, hermanos, así. Lo vieron. Yo te aseguro que en los ojos de Moisés y Elías habían lágrimas, hermanos, de saber que ellos también por gracia, por el sacrificio de Jesús, serían librados. Uno muere y el otro es arrebatado, pero ninguno de ellos salvado por su propio mérito, sino ambos, como todos los demás, solo por gracia, a través del sacrificio del Señor Jesucristo, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Por unos instantes el Señor Jesús deja traslucir aquella majestad en gloria, hermanos. Esa majestad que ahora podemos ver por escuchar su palabra y que tú tienes que clamar y creer. Y en lugar de correr, quedarte ahí. Y como lo dijo Pedro, es muy bueno que estemos aquí, Señor. Es muy bueno. No queremos que este momento termine. Ahora puedo ver. Es como si el Señor Jesús viniese hoy aquí. Y lo vemos y, Señor, perdóname, es que mira, déjate, doy explicaciones. He fallado porque no te veía bien, no te conocía, dudaba. Yo creía que el predicador estaba exagerando, pero ahora ya. Pedro no quiere perderse de esa manifestación que fortalece su fe a un grado infinito, hermanos. A un grado infinito, a morir como un mártir. No sabemos si verdaderamente murió de cabeza en una cruz, pero algunos historiadores dicen que sí, que él no se sintió digno de morir como su Señor crucificado con la cabeza en alto y dijo, a mí de cabeza, porque mi Señor fue coronado así, yo quiero ser coronado de cabeza en el Señor. Gloria al Rey. Eso no es de valientes, hermanos, hombres del Señor, sino de aquellos que depositaron su confianza en el Redentor y ya quieren ir con el Rey. Desde un punto de vista, hermanos, lo realmente milagroso no es la transfiguración como tal. Como lo realmente espantoso no es la gran tribulación a la que los dispensacionalistas le tienen miedo. Ya sabes, almacenan comida, latas. No, la tribulación hay que cuidarnos, hermanos. Y la iglesia lo que quiere es que el Señor venga pronto ya. Y no esconderte en el sótano. No, los que se esconderán ya viste quiénes son. Los demás saldremos, hermanos, ahí en lo que podemos, estar con manos arriba, alabando, pero llegará un momento que caeremos. Si los querubines, los seres más celestiales en la Escritura, se cubren sus ojos y sus pies, no soportan ver la majestad, ¿qué será de nosotros, hermanos? El milagro no es la transfiguración, sino el hecho de velar su gloria, esa gloria que tenía antes de meterse al vientre de su madre. Y eso lo tenemos que entender. María, la que durante mucho tiempo atacamos,
La verdadera María, hermanos, en su oración, en el capítulo 1 de Lucas, dice: ¿quién soy yo para que veas la bajeza de tu sierva? Sabemos que no es elegida por ser una supermujer, sino la elección es incondicional. Mas sin embargo sabemos que era una gran niña, hermanos, una gran joven, que amaba a Dios, amaba la Escritura, la ley de Moisés. Y ella decía: la bajeza. Ahora la doctrina pseudo cristiana dice: tú eres rey, levántate como rey y gobierna. Hermanos, el rey, no el rey de la tierra, el rey de la gloria, que viene a la tierra, hermanos, como un siervo. Ella hace esa declaración: ¿quién soy yo para que pongas a tu hijo aquí, al Mesías anunciado? ¿Cómo me has visto a mí? Hermanos, que diéramos esa declaración fiel como María. ¿Quién soy yo para que hayas derramado tu sangre por mí, Señor? ¿Quién soy yo para que no me quites la salvación siendo quien soy hoy? Que te cambio por cualquier deleite, por cualquier reunión, por cualquier comida, por cualquier cansancio. Te cambio y no te glorifico. ¿Quién soy yo, Señor? ¿Quién soy yo, Padre? Soy un hipócrita, Señor. Sigo al mundo y me deleito en el mundo. Peco delante de la computadora, Señor. Peco cuando hablo. Peco cuando no dirijo a mi familia fielmente. Peco cuando no oro. Peco todo el tiempo. ¿Y quién soy yo, Padre, para no merecer castigo? Esa escena, hermanos, nos presenta en total naturalidad la majestad de Dios. Más que aún así decimos: oye, sí, pastor, yo sé, pero ¿y Moisés y Elías qué hacen ahí? Moisés y Elías, ¿qué hacen ahí? Imagínate esa escena, hablando con confianza con Jesús, ahí de frente. ¿Qué puedes imaginarte? Que hablaban juntos. ¿Qué puedes imaginarte, Tony, que hablaban? La semana que iba a sufrir. Sufrimiento. ¿Cómo estás listo? ¿Estás listo? Eres nuestro rey, eres nuestro campeón. Gracias, Jesús, gracias. ¿Qué hacemos por ti? Pues tú eres el intercesor, nosotros no podemos ayudarte. Aún tú en la cruz sufriendo estás pensando en nosotros, en Elías y en mí, dice Moisés. ¡Qué impresión, hermanos! Con el mismo Hijo de Dios, ¿no? La gente, o cuánto tiempo tú no decías: Moisés y Elías, ¿y cómo eran? No, hermanos, el Hijo de Dios. Ahora este pasaje va más allá. Para Claudio y Gaby, o para mi Clarita, o para Elisa, o para cualquier otro que ya perdieron hijos, o padres, o hermanos. Me refiero a los niños, hermanos, porque de los tales es el reino de los cielos, solo por gracia. Pero este pasaje está diciendo que Elías y Moisés ya conocían a Jesús, ¿o no? Entonces ya vivían en el milenio pasado, hermanos. Ya platicaban. Probablemente el Señor Jesús dijo: voy a la tierra. Oh, no tienes ni idea de lo que es la tierra. Bueno, sí, pues tú la creaste, le dijo Moisés, ¿no? Pero lo que te espera, Señor, lo que te espera. Y después Elías diciendo: todo lo que los profetas yo anunciaba, tú vas a cumplirlo. Pero hay una eternidad. La transfiguración, hermanos, no únicamente nos manifiesta el poder de Dios y su gloria, sino también nos asegura que hay un reino activo hoy en día, hermanos, en donde están ahí los santos, esperando que Jesucristo venga para habitar con el resto de los santos por la eternidad. Esto nos dice que no es un reino que apenas va a ser, es un reino que ya es y ha sido desde la eternidad, donde Jesús estaba en perfección con el Padre y con el Espíritu Santo, donde están nuestros bebés amados, donde están nuestros bebés en la presencia del Rey, insisto, no como ángeles, sino como dueños del reino de los cielos. Hay un reino, hermanos, es verdad. No estamos siguiendo a alguien que apenas va a ser coronado, sino a alguien que está sentado a la diestra del Padre, que ya puso su reino, el anuncio, la inauguración aquí. Y viviremos en su reino, como aquellos Mefiboset en el reino de David, sentados a su mesa como hijos, no como sirvientes, no como guardianes. Esos son los ángeles. Nosotros estaremos en la mesa, hermanos, sentados con el Cordero que es digno de toda la alabanza y la adoración. Bendito Rey, aún así de sucios como somos, aún así de pecador como soy, hermanos, Cristo
me compró. Y a ti también. Gloria al Rey, hermanos, que no depende del que quiere o del que corre, sino del que Él tiene misericordia. Y aunque vinieras hoy empapado en pecado, aunque vinieras hoy recientemente cometido cualquier pecado, el Señor no lo vio para comprarte, sino únicamente vio el regalo que el Padre le hizo desde la eternidad y vino a asegurar que nos compró en su totalidad con su preciosa sangre, hermanos. Así que no tenemos escapatoria los escogidos, aunque quisiéramos huir de Él. Somos suyos, hermanos, y no hay nada que nos quite esa bendición. El reino, hermanos, es verdad. Y la manifestación de Jesús en la transfiguración está diciendo, es verdad, hay un reino. Por eso Elías y Moisés platican con Él y están con Él. Ya pronto ve allá para que vayas y vuelvas, Señor, y habitemos todos. O sea, nos conoceremos en el cielo. La Biblia dice que sí, hermanos. ¿Nos veremos? Sí, hermanos. ¿Diremos que todo esto valió la pena? Sí, hermanos, por supuesto. La Biblia dice que podremos correr, jugar, y que los niños meterán al nido de la víbora y no serán picados. Podremos viajar, hermanos, estar en un mundo. El último destino no es el cielo. No vas a flotar, no eres ángel. Es sorprendente. Ahora entiendes la locura de algunos de nosotros que decimos, ven Señor Jesús, un mundo sin corrupción, sin muerte, sin dolor, sin llanto, sin aburrimiento, sin culpa, sin traición al Señor. Todos los frutos, y nos van a decir, come de cualquiera, pero ¿cuál es el prohibido? No, mi niño, ya no hay árbol prohibido. Come de lo que sea y gobierna, bajo mi gobierno, dirá Jesús, y haz lo que tú quieras, por siempre y para siempre. Nunca morirás. Yo soy de la idea que nos dio una familia precisamente con un propósito. Tú y tu casa serán salvos, y tú y tu casa vivirán por la eternidad. Yo agradezco al Señor tener aquí a mi padre, a mi madre, a mi hermano, a mi cuñada, a mi suegra, hermanos, a ustedes, y que no nos diremos jamás adiós, sino hasta siempre, hermanos. Gloria a Dios, el Todopoderoso, hermanos. Gloria al Señor. Gloria a Dios. El anunciado por los profetas en el Antiguo Testamento. Por eso es que el Señor escoge. Dice, hermano, ¿por qué no eligió a David? ¿Y por qué no eligió a otros? ¿Por qué Moisés y Elías? Porque recuerda, la ley fue dada a Israel por medio de Moisés, y Elías es el representante de los profetas. Por eso eran ellos dos, dando fe y legalidad de ese acontecimiento. Lucas 24, 25, 27 precisamente dice eso. El anuncio. Moisés y Elías también representaban, hermanos, dos formas diferentes de entrar al reino de los cielos. Momentáneamente, antes de ser salvados, como dice Pastor Sugel, porque fueron ellos salvados a crédito, hermanos. Moisés entró al cielo por medio de la muerte. Algunos piensan que Moisés no fue al cielo porque no entró a la tierra prometida. No, hermanos, yo probablemente no veo la venida del Señor, pero tengo la entrada al cielo por su sangre. Y probablemente ustedes sí ven. La tierra prometida era el lugar en donde el pueblo se iba a desenvolver y a cumplirse todo lo demás, pero no está simbolizando el cielo como tal. Moisés sabemos que entró por gracia al cielo, hermanos, y lo conoceremos también a él. Y Elías fue llevado al cielo sin tener que morir. Tomado. De pronto desapareció. Con fuego, hermanos. Como hoy muchos están entrando a la gloria de Dios por medio de la muerte. Por eso ayer tuvimos un culto sin tantas lágrimas, hermanos, aunque hay un dolor terrible en nuestros amados Claudio y Gaby. Pero no es lo mismo a no tener a Cristo que tenerlo, porque insisto, insistiré, morimos para vivir. Si nos duele no ver, no abrazar, no tener, pero es momentáneo. El Señor Jesús dijo, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido. Solo por un momento tienes que ser afligido. Señor, pero el sufrimiento, no te preocupes, he arreglado todo. Aún el sufrimiento va a producir en ti paciencia, y la paciencia, esperanza eterna, hermanos.
prueba y esperanza eterna en mí. Por eso decimos que a los que amamos al Señor todo nos ayuda a bien, porque Él ya hizo todo lo demás. Qué bendición, hermanos, cuando Cristo, nuestra vida, escucha bien, cuando Cristo, nuestra vida, se manifieste, entonces nosotros también seremos manifestados con Él en gloria. El apóstol Pablo lo dice de otra manera, diciendo en 1 Corintios 13, y dice: ahora veo como raro, oscuro, a través de ese espejo, hablando de un espejo que es un reflejo, o sea, vemos de Dios y creemos de Cristo lo que se refleja, lo que nosotros podemos contemplar. Dice, pero en aquel entonces, cuando Él se manifieste, el perfecto se manifieste, entonces lo conoceremos como Él nos conoce a nosotros. Son promesas de hombres de Dios. El apóstol Juan también corroboró esta misma verdad en 1 de Juan capítulo 3 versículo 2. Amados, a todos hermanos los que creen, amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Momento, somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él, porque lo veremos tal y como es. Alabado sea el Rey. Hermanos, el premio no es el cielo. El premio no es no ir al infierno. El premio es el Señor Jesús, hermanos. Y no te preocupes tú que eres demasiado celoso y vas a decir, ¿y mi hijo ya no le voy a hacer caso? Y a mi esposa, hermanos, ya no existen los celos ahí. Existe únicamente la alabanza gloriosa, la relación perfecta con Él. Que todos nuestros pecados fueron lavados y somos más blancos que la nieve, hermanos. ¡Qué bendición! Para la gloria del Rey de Reyes, hermanos, estamos aquí también. Tenemos que dejar pendiente el estudio con la declaración más importante, hermanos. La declaración del Padre acerca de su Hijo. Y dice, versículo 12, me perdí. 7, perdóname. La emoción me hizo quedarme como deslumbrado, hermanos. Entonces vino una nube que les hizo sombra, y desde la nube una voz que decía: este es mi Hijo amado, a Él oír. Y si, hermanos, si hoy estamos escuchando la palabra de Dios, es Dios mismo hablando, y hoy te dice: este del que hablaron hoy es mi Hijo amado, a Él escucha. No te escuches a ti mismo, no escuches a otros hombres y mujeres que te hablan muy bien. No escuches nada, solo escúchalo a Él. Solo escúchalo a Él. Escúchalo a Él. Escúchalo a Él. Para gloria del Rey. Continuamos, hermanos. Después vamos a orar.